Hola a todos, continuemos con el tema de reportes. En el video anterior realizamos un reporte de ventas por rango de fechas, ya sea mostrar el reporte de la fecha actual, los últimos 7 días, o por fechas personalizadas, utilizando la arquitectura en capas y programación orientada a objetos. En esta ocasión realizaremos un reporte de los productos más vendidos por rango de fechas, por ejemplo, los últimos 7 días, el mes actual, o fechas personalizadas. De la misma forma, usaremos la arquitectura en capas y programación orientada a objetos, con Visual Basic. Bueno, sabemos que la arquitectura en capas, generalmente se divide en 3 capas de aplicación. También comentamos que muchas veces creamos los reportes en la capa de presentación, donde agregamos el visor de reportes, los archivos de informes, el conjunto de datos, ejecutar comandos SQL y colocar algunas reglas comerciales. Realizar estos dos últimos puntos es un error, estamos en contra de los principios de la arquitectura en capas. Acceder a la base de datos y ejecutar comandos SQL es responsabilidad de la capa de acceso a datos, realizar cálculos o validaciones es responsabilidad de la capa de dominio, donde los datos del reporte se manejan a través de objetos o tabla de datos, y mostrar los reportes es responsabilidad de la capa de presentación. De esta manera es mucho más fácil manipular los datos, podemos agregar más campos, cambiar valores, agregar reglas comerciales de una manera más sencilla, de cierta forma resulta ser mucho más fluido y flexible. Sin embargo, en muchas ocasiones también puede resultar tedioso, ya que toma un poco más de tiempo. La otra manera es crear los reportes en una capa independiente, donde podemos conectarnos directamente a la base de datos y ejecutar procedimientos almacenados o comandos de texto SQL y agregar algunas reglas comerciales directamente en los reportes mediante expresiones. Y la otra forma es crear los reportes en un servidor de informes con SQL Server Reporting Service. Veremos estas dos formas en los próximos vídeos. Bien, dicho todo lo anterior, empecemos con el tutorial. Tenemos estas 4 tablas relacionadas de una orden de venta, y los miles y miles de inserciones de datos. Dejaré un enlace de descarga de este archivo en la descripción del video, y así puedan descargarlo y realizar la práctica. Bien, como ya comentamos, para realizar reportes es simplemente hacer consultas a la base de datos, sin embargo, estos datos no tienen sentido para el usuario final. Para el caso de tablas relacionales de esta orden de venta, es necesario obtener los datos de la venta, el detalle de la venta, los productos vendidos y el cliente. Pero en este caso, para mostrar los productos más vendidos por rango de fechas, solamente serán necesarios estas 3 tablas. Entonces seleccionamos todo de la tabla orden de venta, y unimos a la tabla artículos del orden de venta, en donde la clave foránea sea igual a la clave primaria. Finalmente unimos a la tabla productos donde la clave foránea sea igual a la clave primaria. Filtramos por rango de fechas, por ejemplo, entre el 1 de enero del 2018 y a finales del 2019, recuerden que es indispensable especificar hasta el último minuto del día de la fecha final de la consulta, ya que por defecto tomará las 00 horas del día, entonces el reporte omitirá los resultados del día final. Bueno, esta sería la consulta básica de las ventas, donde podemos extraer la información necesaria que nos interese. En este caso, para obtener los productos más vendidos, debemos contar la cantidad de los productos salientes. Entonces seleccionamos los 10 primeros resultados, el ID del producto, el nombre, y sumamos la cantidad vendida. Agrupamos los datos en el ID y nombre del producto, finalmente ordenamos en la suma de la cantidad vendida de manera descendente, para ordenar de mayor a menor. Como resultado, tenemos el top 10 de los productos más vendidos del 2018 hasta 2019. Puedes mostrar la cantidad que tú desees, por ejemplo la lista de los 20 productos, o puedes mostrar la cantidad vendida de todos los productos. Bueno, eso es todo en cuanto a la consulta. Puedes mostrar este resultado en el reporte, o puedes adicionar más datos, por ejemplo, el precio base unitario del producto. También podemos mostrar el importe total del producto vendido, multiplicando el precio de venta por la cantidad, menos el descuento. Es necesario agrupar también el precio. Bueno, en esta ocasión mostraré los productos más vendidos, y las ganancias totales de dichos productos, en un rango de fechas.
Bien, pasemos a Visual Studio. Ahora usaré Visual Studio 2019, ya que a muchos les encanta utilizar las últimas versiones, y tuvieron algunos pequeños inconvenientes al realizar el tutorial anterior de reportes. Por lo que ahora os mostraré que no hay ninguna diferencia, aunque personalmente me gusta utilizar versiones anteriores de Visual Studio, ya que ya traen integrados el visor y diseñador de reportes, en mi opinión son mucho más estables. Bien, creamos un nuevo proyecto de solución en blanco. Colocamos un nombre. Agregamos un proyecto nuevo de tipo aplicación de Windows Forms en Visual Basic para la capa de presentación. Puedes elegir la versión de .NET Framework. Agregamos otro proyecto nuevo de tipo biblioteca de clases en Visual Basic para la capa de dominio o negocio. Y agregamos el último proyecto de tipo biblioteca de clases para la capa de acceso a datos. Una vez creado las tres capas, agregamos las referencias entre capas, en este caso al estilo de la arquitectura tradicional en capas, donde una capa solo conoce la capa debajo de ella. La capa de presentación tiene referencia a dominio. La capa de dominio tiene referencia a la capa de acceso a datos. Bien, empecemos a codificar la capa de acceso a datos, agreguemos una clase para la conexión a SQL Server. Indicamos que la clase es de solo herencia, es decir, es una clase abstracta. Importamos la librería Data SQL Client. Creamos un método protegido para obtener la conexión de tipo SQL Connection. En ella simplemente retornamos una instancia de conexión a SQL, como parámetro, enviamos la cadena de conexión, servidor local, indicamos la base de datos, y nos conectamos mediante las credenciales de Windows. Agregamos otra clase para el objeto de acceso a datos de la entidad órdenes de venta. Indicamos que esta clase hereda de la clase conexión, e importamos la librería Data SQL Client. Creamos un método público para obtener los productos más vendidos por rango de fecha, para ello creamos dos parámetros para la fecha de inicio, y la fecha final de la consulta, e indicamos que es de tipo Data Table. Puedes reemplazar el tipo por una lista de objetos. Creamos el bloque Using para la conexión, en ella obtenemos la conexión. Abrimos la conexión. Creamos otro bloque Using para el comando SQL. Indicamos la conexión del comando. Indicamos también el comando de texto, en este caso la consulta que realicé en la base de datos. Reemplazamos estas fechas con parámetros para la fecha de inicio y la fecha final de la consulta. Ahora creamos estos parámetros y agregamos sus valores. Para ello, agregamos parámetros al comando, enviamos el nombre del parámetro y el tipo de datos del parámetro. Finalmente indicamos el valor, que será igual al parámetro del método desde fecha. Realizamos lo mismo para la fecha final. Tener en cuenta que en comandos SQL de texto es importante especificar el tipo de datos del parámetro. Ahora indicamos que el comando es de tipo texto. Creamos un lector SQL y en ella ejecutamos el método lector del comando.
creamos un objeto tabla de datos, y cargamos la tabla con los datos del lector. Opcionalmente desechamos el lector, y finalmente retornamos la tabla de datos. Y eso es todo en la capa de acceso a datos. Ahora en la capa de dominio, agregamos una clase para el reporte de ventas. Recuerden que estamos desarrollando esta aplicación en programación orientada a objetos, por lo tanto en las clases, principalmente en los modelos de la capa de dominio, generalmente tendrán atributos, propiedades, constructores y métodos. Además de utilizar los 4 pilares principales de programación orientada a objetos, que es la abstracción, encapsulación, herencia y polimorfismo, que ya utilizamos 2 de ellos, encapsulación y herencia. Y en esta clase usaremos los 4 pilares. Bueno, como atributos, la fecha del reporte, la fecha de inicio, y la fecha final de la consulta. Finalmente la lista de los productos más vendidos, indicamos que es una lista de tipo mejores productos. Ahora agreguemos una clase para los mejores productos. Como atributos, creamos campos para cada fila de la consulta. En este caso crearé directamente las propiedades, ya que la propiedad set y get serán públicos. Bien, ahora, creamos las propiedades de estos campos. Seleccionamos todo, clic derecho, acciones rápidas, y elegimos encapsular campos. Y ya tenemos la estructura de las propiedades, esto es igual que crear los métodos set y get. Bien, ahora quiero que solamente esta clase puede cambiar los valores de los atributos, entonces cambiamos la propiedad set a privado. Esto es simplemente el pilar de la abstracción y encapsulación como expliqué en el video anterior y en otros videos. Bueno, puedes crear constructores, en este caso no será necesario, pero recuerden que una clase ya tiene un constructor vacío por defecto que no es necesario declararla. Creamos un método público para obtener el reporte de los productos más vendidos. Como parámetro, la fecha de inicio y la fecha final. Primeramente implementamos las fechas. La fecha de reporte será igual a la fecha y hora actual. La fecha de inicio, igual al parámetro desde fecha. La fecha final, igual al parámetro hasta fecha. Ahora creamos la lista de los productos más vendidos. Para ello, necesitamos inicializar la lista de los mejores productos. Instanciamos al objeto de acceso a datos orden de venta. Importamos la capa de acceso a datos. Creamos un resultado e invocamos el método obtener los productos más vendidos, como parámetros, enviamos el rango de fechas. Creamos un bucle for each, y recorremos la fila de datos en las filas de la tabla resultado. En cada ciclo, creamos un objeto de mejores productos, y cargamos las propiedades con las columnas y filas del resultado de la consulta. Convertimos el valor de la celda al tipo de dato de la propiedad. En fila, enviamos la posición de la columna que inicia en 0. Realizamos lo mismo para cada campo.
Una vez creado el objeto, y cargar datos a las propiedades, agregamos el objeto modelo, a la lista de los productos más vendidos. Y eso es todo. Adicionalmente podemos mostrar la suma total del importe de los 10 productos más vendidos. Para ello, creamos un nuevo campo para el total de tipo doble, y creamos la propiedad. Ahora dentro del ciclo for each, sumamos el monto total de cada producto, y la almacenamos en el campo total. Bien, guardemos todo y pasemos a la capa de presentación. Agregamos una nueva carpeta para los archivos de reportes locales. En ello agregamos el archivo de reporte RDLC de Microsoft, o puedes utilizar Crystal Reports para diseñar el reporte. Primeramente agregamos el conjunto de datos para nuestro informe, a partir de las clases de la capa de dominio. Para ello es necesario antes compilar la capa de presentación, así cargar las referencias y clases en la carpeta de salida. Clic derecho, agregar conjunto de datos, elegimos objeto. Desplegamos dominio, y marcamos la clase reporte de ventas. Colocamos un nombre para el conjunto de datos y aceptar. Y ya tenemos los campos del reporte. Realizamos lo mismo para la lista de los productos más vendidos. Nos aseguramos que estén todos los campos. Bueno, ahora empecemos a diseñar el reporte con los datos que agregamos. Sin embargo, también alguien comentó que en Visual Studio 2019, al agregar el reporte al visor de reportes, no se crea el enlace de datos al conjunto de datos. Bueno, eso se debe porque en ese tutorial agregamos un gráfico estadístico para mostrar algunos datos. Al parecer, al utilizar este control en Visual Studio 2017 y 2019, por alguna razón no se crea el enlace de datos, por lo que debemos de crear el enlace de datos manualmente. Esto es un error por parte de Microsoft y sus nuevas actualizaciones, es por ello que prefiero versiones anteriores de Visual Studio. Bueno, para evitar codificar el enlace de datos manualmente, la solución que propongo es agregar el reporte al visor de reportes antes de diseñarlo. Claro, si tu reporte va a contener gráficos estadísticos, caso contrario, puedes seguir diseñando el reporte y finalmente agregar al visor de reportes. Bueno, nos dirigimos al formulario y agregamos el control visor de reportes, que no está disponible en Visual Studio 2017 y 2019, por lo que debemos de agregar desde los paquetes de NuGet. Buscamos control visor de reporte ya sea para Web Form, o Windows Form como en este caso. Otro error que noté es que al minimizar la caja de herramientas, los controles que instalamos de NuGet no se agregan automáticamente a la caja de herramientas, por lo que te recomiendo no minimizarlo, si no quieres perder el tiempo como lo haré más adelante. Bueno, instalamos el control, y aceptamos la licencia. Como os decía, el control visor de reportes no se agregó automáticamente a la caja de herramientas. Por lo que ahora necesito compilar la capa de presentación y abrir el archivo de configuración de los paquetes. Este problema no te ocurrirá si no minimizaste la caja de herramientas al momento de instalar el control. Me gustaría que alguien con tiempo podría informar estos dos problemas mencionados al equipo de Microsoft. Bueno, agreguemos el visor de reportes, y elegimos el archivo RDLC del reporte Mejores Productos. Como os fijaos, el enlace de datos de ambos objetos se crea correctamente. Ahora sí podemos diseñar el reporte con gráficos estadísticos. Primeramente establecemos el tamaño de página del reporte, en este caso un tamaño A4.
Colocaré los márgenes en 0. Ahora en el cuerpo del reporte, colocaré el mismo ancho de la página. En altura debe ser ajustado a los componentes del informe, entonces temporalmente colocaré 15 centímetros. Insertamos un encabezado de página, le asignamos la altura y color deseado. Opcionalmente agregamos un logo. I see the darkness coming, and I'm calling you to help me set me free. Agregamos un cuadro de texto para mostrar la fecha del reporte. Añadimos una expresión, seleccionamos el conjunto de datos, y elegimos el campo fecha de reporte del objeto reporte de ventas. Le damos el formato que deseamos. Abrimos las propiedades del cuadro de texto, pestaña número, seleccionamos la categoría fecha, y elegimos un formato. Por ejemplo, la fecha más larga. Agregamos otro cuadro de texto para el título del reporte. En ancho colocamos 18 centímetros, para poder guiar los márgenes del reporte. De esta manera tendremos 1.5 centímetros de margen a cada lado. Escribimos el título y le damos el formato correspondiente. Agregamos otro cuadro de texto para mostrar el rango de fechas del reporte. Añadimos una expresión. Como valor, asignamos la fecha de inicio y fecha final del reporte. Ahora insertaremos un gráfico, por ejemplo un gráfico en forma de donas. By all the faith of the world in your plans, guarding your faith with the palm of your hands. I know. Seleccionamos la serie, en valores agregamos el campo cantidad del objeto. En grupo de categorías, agregamos el nombre del producto. Agregaré un borde blanco para separar los bloques. Seleccionamos el gráfico y mostramos el valor en los bloques del gráfico. Ahora agreguemos los detalles del reporte. Insertemos una tabla. En la segunda columna, mostraremos el ID del producto, seguidamente el nombre del producto, el precio base unitario, la cantidad vendida, y el importe total. En la primera columna, mostraremos el número de filas. Para ello agregamos una expresión. Pestaña Funciones comunes, diversos. Elegimos número de fila. Opcionalmente personalizamos la tabla. Yeah, I know. It's the unknown. The unknown. It's time to go. Mostramos el símbolo de moneda en la columna precio e importe.
Para ello, abrimos las propiedades, pestaña número, seleccionamos moneda, y elegimos el símbolo de la moneda y separamos los dígitos. Finalmente agregamos otra tabla para mostrar el importe total de los productos vendidos del reporte. I feel the calming energy. I see the darkness coming, and I'm calling you to help me set me free. I'm calling for you. Opcionalmente insertamos el pie de página. Por último, ajustamos el alto del cuerpo del reporte. Debe ser ajustado al último componente. Guardamos todo y cerramos. Ahora en el formulario, agregaré un panel, en ello botones para mostrar el reporte de la fecha actual, de los últimos 7 días, del mes actual, de los últimos 30 días, del año actual, y fechas personalizadas, con ello un botón de aplicar. Abrimos el código, y creamos un método privado para cargar el reporte de los productos más vendidos, con los parámetros de fecha de inicio y fecha final. Importamos la capa de dominio. Creamos un objeto de reporte de ventas de nombre modelo de orden de venta, e invocamos el método obtener reporte de los productos más vendidos, y enviamos los parámetros correspondientes. Ahora debemos asignar datos al enlace de datos para el conjunto de datos del reporte. Empecemos con el enlace de datos de reporte de ventas. Entonces, la fuente de datos del enlace de datos reporte de ventas será igual al objeto modelo de reporte. El enlace de datos de listado de mejores productos será igual al objeto modelo de reporte y su propiedad listado de los mejores productos. Estos campos son el primer conjunto de datos, y la lista es el segundo conjunto de datos. Finalmente actualizamos el reporte del visor. Bien, ahora ya simplemente falta invocar este método desde los botones, empecemos con el botón de la fecha actual. Aquí declaramos una variable para la fecha de inicio, que será igual a la fecha y hora de hoy día. Declaramos otra variable para la fecha final, que será igual a la fecha de ahora. Cuando trabajamos con fechas, es muy importante tener en cuenta las horas, un simple descuido de no indicar la hora exacta podríamos generar reportes erróneos u otro tipo de transacciones en donde realmente es indispensable la hora exacta. En este caso, la propiedad today obtiene la fecha actual con las 00 horas. Y la propiedad now obtiene la fecha actual y la hora actual. Bien, ahora invocamos el método y enviamos el rango de fechas y horas. Probemos la aplicación. I'm calling for you. Funciona correctamente, tenemos la lista de los 10 productos más vendidos del 3 de noviembre por defecto las 00 horas, hasta las 18 horas con 28 minutos. Bueno, retrasé mi fecha y hora de mi sistema para que coincida con los datos de la base de datos.
Aunque las cantidades son iguales, ya que no tengo muchos datos, se vería genial si se tuviese cientos de ventas por día. Bueno, codifiquemos los botones restantes. En el botón de los últimos 7 días. Es similar a lo anterior, simplemente restamos 7 días a la fecha de hoy día. En el botón de este mes. Creamos una nueva instancia de fecha y hora, como parámetro enviamos el año de la fecha actual, el mes de la fecha actual, y enviamos el primer día del mes actual, es decir, seleccionará el día 1 del mes de noviembre. Pasemos al siguiente botón últimos 30 días. Aquí simplemente restamos 30 días a la fecha de hoy día. En el botón de este año. Creamos una nueva instancia de fecha y hora, como parámetro enviamos el año de la fecha actual, el mes de enero que es igual a 1, y enviamos el primer día del mes. Finalmente para el rango de fechas personalizado. En este caso, como fecha de inicio indicamos el valor del control selector de fecha. De la misma manera para la fecha final. Vamos a modificar la fecha final, ya que no cubre hasta la hora final del día, es decir, por defecto tomará la fecha y las 00 horas, y no hasta el último instante del día, que son las 11 de la noche con 59 minutos y 59 segundos. Entonces realizamos algo similar a este, creamos una nueva instancia de fecha y hora, como parámetro enviamos el año de la fecha final, el mes de la fecha final, el día de la fecha final, finalmente enviamos las horas. Bueno, eso es todo, probemos la aplicación. You make me feel like home. You turn around, I feel the breeze over me. You watch your dreams unfold. Funciona correctamente. Podemos visualizar la vista de impresión, exportar el reporte a PDF, Excel, o Word. Poder imprimir, y realizar búsquedas en el reporte. Bien, y eso es todo. Recuerden estructurar el proyecto de la mejor manera posible. En este caso tenemos dos clases que pertenecen a una sola entidad, que es la entidad orden, además que aún faltaría agregar la clase principal modelo de dominio de orden de venta, de la misma manera para las otras entidades de dominio. Además que esta capa se puede dividir en otras subcapas o componentes, por ejemplo, la subcapa modelo de dominio donde se realiza todas las reglas comerciales de las entidades de dominio. Otra subcapa para los servicios, objetos de valores o utilidades. Lo recomendable es crear un proyecto para cada subcapa, y agrupar todas las subcapas en una sola capa. Podemos eliminar la carpeta tipos de SQL Server, ya que es poco probable que construyamos una aplicación que utiliza tipos de datos espaciales para una máquina que no tiene CLR y sea necesario el ensamblado nativo, a menudo solamente es necesario este ensamblado.NET de código administrado. Entonces eliminemos los ensamblados nativos. En la capa de presentación, de igual manera debemos de agrupar los formularios. En caso que los modelos de dominio llegan a limitarse para mostrar los datos directamente en la interfaz gráfica, podemos crear los modelos de vista, en ella clases de entidad con los campos necesarios para mostrar en la interfaz gráfica. Y así es como podemos tener una buena estructura de nuestra aplicación en caso que llegue a acomplejarse y limitarse. En caso que uses procedimientos almacenados, simplemente cambia el comando de texto por tu procedimiento. Para entender mejor, envolvemos la consulta en un procedimiento almacenado, creamos los parámetros si es que se tuviese, implementamos los parámetros, y creamos el procedimiento. Let it come around and let it breathe over me. It's time to go away.
Ahora nos dirigimos a la capa de acceso a datos, y reemplazamos el comando de texto por el procedimiento. Especificamos que es de tipo comando procedimiento almacenado. Sin embargo, en este caso, no tiene sentido volver a especificar el tipo de dato del parámetro, ya que en el procedimiento ya se indica el tipo de dato. Entonces abiertamente podemos reemplazar con el método agregar con valor, indicamos el parámetro y agregamos el valor. I feel the calming energy. I see the darkness coming, and I'm calling you to help me set me free. I'm calling for you. Funciona de igual manera. Y eso es todo en este tutorial, espero que les haya gustado y hasta la próxima.